Hoy vamos a entrar en la sexta y última parte de nuestra serie llamada La Justicia de la Fe. Quiero que sepan que he disfrutado mucho enseñar esta serie en la cual estamos derramando verdad. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Como ya hemos dicho una y otra vez, el tema de la justicia de la fe es súper importante y muy pertinente en nuestro caminar con Dios. De hecho, es el tema más malentendido entre los creyentes, porque muchos cristianos todavía no entienden la justificación ni tampoco tienen una conciencia de justicia, y debido a que no aprecian plenamente este aspecto de la redención, viven bajo mucha condenación. Pero no hay razón para que esto sea así, porque Cristo ya vino para ponerle fin a todo ello. Es más, las epístolas nos dicen claramente que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a ir hoy día a Hebreos 11:3. Allí se nos dice que por la fe entendemos haber sido perfectamente ajustadas las edades por la palabra rema de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aunque ya hemos hablado acerca de esto, es necesario que esta idea quede bien establecida. Escuchen, el orden del reino de Dios es que las cosas invisibles dan a luz a las cosas visibles. En otras palabras, lo invisible produce lo visible. Por la fe entendemos que Dios creó todo lo que se ve. Dios es invisible a nuestros ojos físicos, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero todo lo natural y físico fue creado por Dios. Todo lo que contiene nuestro universo vino a partir del mundo invisible al ojo del cuerpo físico. Sin embargo, lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque le dio origen. Y el mismo principio es cierto en todo lo que Dios hace en su obra con nosotros. Como ya hemos estado diciendo, la justicia interior da a luz la justicia exterior. En otras palabras, nosotros no nos hacemos a nosotros mismos justos delante de Dios por las cosas que hacemos exteriormente. Y es allí donde mucha gente cae y falla. La gente bajo el judaísmo cayó en esto. Y aún vemos que también esto sucede en el cristianismo. Y a pesar de que la Escritura establece claramente la justificación mediante la fe, con la exclusión de nuestras buenas obras para ser salvos, esto es algo que sigue ocurriendo todo el tiempo. Aún el hombre sigue cayendo en esta falsa idea de que de alguna manera puede llegar por sí mismo a ser aceptado delante de Dios basado en las cosas externas que él hace y que terminan llevándolo a sentirse bien acerca de sí mismo. En los días de Cristo, ¿qué había ocurrido? Los líderes religiosos en Israel se habían atrincherado firmemente dentro de un sistema que colocaba demasiado énfasis en las demostraciones externas, en lo exterior. Y esto los trajo a estar en un constante y directo conflicto con el Señor Jesús. Y para que podamos ubicarnos mejor, voy a darles un poco de trasfondo. Voy a darles un poco de historia. Durante los primeros cientos de años de la historia del pueblo de Israel, estando ya en la tierra de Canaán, el pueblo cayó bajo el hechizo de la adoración de ídolos. Esta abierta desobediencia a lo que Dios les dijo una y otra vez causó que ellos siguiesen las prácticas de las naciones paganas vecinas. Ellos adoraron a Baal y a Astarot y cayeron en todo tipo de pecado e idolatría e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Así que, como consecuencia, el pueblo terminó yendo en cautividad. Y hubo dos ocasiones en que esto ocurrió. En primer lugar, ocurrió con el reino del norte, llamado Israel y formado por las 10 tribus del norte. Ellos fueron llevados en cautividad por los asirios. Y luego, unos 200 años después, vinieron los babilonios y conquistaron el reino y territorio del sur, llamado Judá, conformado por las tribus de Judá y Benjamín. Y ellos también fueron llevados en cautividad. 70 años más adelante, en el periodo de la restauración, cuando los cautivos volvieron y fueron restaurados en su tierra,
La cosa que nunca más volvió a ocurrir con ellos fue incurrir en el pecado de idolatría. Esto significa que la adoración a Baal o a otros dioses nunca más volvió a ser en Israel lo que había sido en sus primeros años de historia en Canaán. Pero lo que vemos que ocurrió en el tiempo de Jesús no fue la adoración a los ídolos como antes. En todo caso, los ídolos cambiaron. Los nuevos ídolos de la casta religiosa de Israel fueron sus obras humanas. Y es allí donde ellos tropezaron y es ahí donde ellos estaban colocando el énfasis. Y miren lo que Jesús dijo a aquellos que él consideró hipócritas. Mateo 23, del 23 al 28. Jesús les dijo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Miren, Jesús no estaba diciendo que diezmar y hacer las otras cosas exteriores estaba mal. Les dijo que esas cosas no eran tan importantes como las cosas interiores. Y les dijo cuáles, ¿no? La justicia, la misericordia y la fe. Y estas son cosas, por supuesto, invisibles. Y Jesús dijo que eran más importantes que las cosas externas que ellos estaban haciendo. Por supuesto que señaló que estaba bien que estas cosas u obras externas fuesen hechas, pero por supuesto sin omitir las cosas internas, que eran prioritarias. Así que cuando tú tienes un sistema que está principalmente enfocado en obras externas, sin involucrar un cambio de corazón primero, entonces dicho sistema es corrupto, es defectuoso y desagrada totalmente a Dios. Y Jesús se los dijo claramente, se los explicó en el versículo 24, diciéndoles: guías ciegos que cuelan el mosquito, pero tragan el camello. O sea, qué pintorescas las figuras que Jesús utilizaba para poder mostrar la insensatez de comportamiento de estos religiosos. En otras palabras, hay cosas que tú puedes permitir que son absolutamente ridículas, pero al mismo tiempo criticar cosas que son muy pequeñas e inconsecuentes. Ahora, sigamos leyendo, versículo 25. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza o de toda inmundicia. Así también ustedes, a la verdad por fuera, se muestran justos a los hombres, pero por dentro, donde Dios ve, están llenos de hipocresía e iniquidad. Así que ese pasaje es duro, pero vemos cómo Jesús los estaba condenando porque ellos no se estaban sometiendo a un cambio interior. Ellos no estaban buscando los principios internos como la justicia, la misericordia y la fe, cosas que obran en nuestro interior. Ellos las habían omitido y descartado del todo y se quedaron con un aparato religioso meramente externo y legalista. Porque su principal enfoque fue hacer cosas visibles ante los hombres. Y para ellos estaba bien ocuparse solamente del aspecto exterior. Miren, quiero aclarar que la ley de Moisés nunca fue dada con la intención de producir tal sistema. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús condenó dicho sistema. Eso no es lo que la ley enseñaba. Y muchos culpan a la ley de Moisés por este sistema defectuoso, pero en realidad no fue su culpa. El apóstol Pablo nos dice, él mismo lo escribió en las epístolas, él dijo que la ley era buena, era justa y era santa. Ahora, miren cómo Jesús les citó a estos hombres lo que Isaías había profetizado al respecto. Vamos a Mateo 5, versículos del 7 al 9. Y aquí vemos otra vez que Jesús les vuelve a decir, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Pueden ver ustedes aquí el contraste entre lo externo y lo interno? Miren, la palabra hipócrita aquí
aunque es fuerte, calza perfectamente con lo que ellos estaban haciendo. Porque del griego hipócrites, un hipócrita o un hipócrites significaba una persona que se ocultaba detrás de una máscara. En otras palabras, era un actor. Alguien que pretendía ser alguien que no era. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Ellos pretendían estar bien con Dios, pretendían ser personas santas y justas delante de Dios, cuando en realidad su interior estaba completamente desconectado del Señor. Así que lo que ellos habían hecho fue crear un sistema de tradiciones orales que fueron diseñados lamentablemente para anular, invalidar o eludir las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios. Y mediante esas palabras Jesús los condenó y señaló que ellos habían descuidado el cambio interior, es decir, su corazón estaba completamente lejos de Dios. Recuerden que en el plan de Dios lo invisible es lo que da a luz a lo visible, y eso definitivamente influencia o influye en nuestro comportamiento exterior. Así que interiormente somos cambiados y transformados de modo que nuestras obras en el exterior fluyan a partir de dicho cambio interno. Así que Isaías profetizó por el Espíritu Santo por adelantado de que ese sería el sistema en el cual la gente en el futuro caería. Pero luego Isaías volvió a profetizar y dijo que algo ocurriría cuando dicho sistema se encontrase en su clímax o en su apogeo. Isaías 29, versículos 18 y 19. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Entonces, los humildes volverán a alegrarse en el Señor y los más necesitados de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Lo que el profeta Isaías estaba diciendo aquí fue que en un tiempo en que el énfasis estaría puesto en las obras externas en vez de los cambios internos, durante ese tiempo vendría un derramamiento del poder sanador de Dios tan poderoso que los sordos oirían las palabras del libro y los ojos de los ciegos verían desde la oscuridad. Y esto es importante porque a lo largo del Antiguo Testamento hubo milagros sorprendentes. Y es cierto, hubo allí leprosos sanados. Cuando los israelitas salieron de Egipto, la Biblia dice en el libro de Salmos que no hubo ninguna persona enferma. No hubo ningún enfermo entre sus tribus. Más bien, Dios les dio a ellos la fortaleza física para llegar hacia el Mar Rojo y luego cruzarlo. Nadie cargaba a nadie allí. Ni a los niños ni a los ancianos. El pueblo salió de Egipto perfectamente saludable. Pero no existe en el Antiguo Testamento ningún registro de un ciego recibiendo la vista, ni tampoco de un sordo siendo sanado. Y si hubo alguno de estos casos, ninguno fue registrado. ¿Por qué? Porque estas señales fueron reservadas para la venida del Mesías. Eran señales mesiánicas. Así que Isaías dijo que en los días en los que la religión dominante pusiese el énfasis en lo externo, allí mismo sería que Dios enviaría al Mesías y Él sanaría a los sordos y a los ciegos y también los humildes y los pobres serían alcanzados y bendecidos. Volvamos otra vez a Mateo. Vamos a Mateo 11, del 1 al 6. Aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de 2 de sus discípulos y les dijo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Aquí tenemos a Juan el Bautista, tremendo profeta de Dios, estando ya encarcelado bajo Herodes, dudando debido a que tuvo un malentendido con respecto a lo que el Mesías haría. Porque en su mente el Mesías introduciría un tremendo cambio político en la nación de Israel, derrocando a los romanos y restableciendo el trono de David. Porque para él lo que el Mesías haría sería un movimiento político temporal en vez de un movimiento de pureza espiritual. Así que Jesús respondió sabiamente a estos discípulos de Juan, diciéndoles lo siguiente, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. ¿Cuáles? Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no toma ofensa o tiene tropiezo en mí. Jesús estaba diciendo que las cosas que Isaías profetizó, que el Mesías haría, Él las estaba haciendo. Y en esa época en la cual los líderes religiosos estaban poniendo todo el énfasis en las obras externas, Jesús estuvo allí para hacer las verdaderas obras de Dios. Así que no había error con respecto a que Jesús era el verdadero Mesías. Por eso Dios reservó estas señales específicas para ese tiempo específico. Los ciegos estaban viendo, los sordos estaban oyendo por primera vez en toda la historia de Israel, y también durante el mismo tiempo los pobres tenían un lugar en la mesa que antes no habían tenido. Como dije anteriormente, estas eran señales mesiánicas, claramente identificables y reconocibles. Y esto fue así debido a que el impulso principal del ministerio de Jesús fue a la persona promedio. Esto no significa que Él excluyó a la gente rica. Vemos a Jesús hablando con Nicodemo, con Zaqueo. Él en realidad les predicó a todos, pero Él fue tras los pobres. Triste es decirlo, pero la obra típica de la gente religiosa es ir donde la gente que está bien y la gente que tiene dinero. Pero Jesús fue en busca de todos, sin excluir los enfermos y los necesitados. Volvamos al Antiguo Testamento y veamos lo que Dios había dicho. En este caso, a través del profeta Jeremías, el capítulo 31, versículo 33. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que estamos viendo aquí que los profetas del Antiguo Testamento en esencia dijeron, esta será la naturaleza del ministerio del Mesías. Y es importante que nosotros la comprendamos bien. Ya hemos visto cómo Isaías identificó el tiempo. Él dijo que sería en la época en que se estaría enfatizando las obras externas con la exclusión de una obra interna o de un cambio interno. Y eso es lo que estaba ocurriendo justamente en los días de Jesús. Durante ese tiempo, profetizado por estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, el Mesías vendría y sanaría a los ciegos, a los sordos, y los humildes y pobres estarían incluidos en su ministerio. Así que Dios anunció mediante el profeta Jeremías que en ese tiempo Él haría una obra cambiando los corazones de los hombres. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino para hacer posible la realidad de un nuevo nacimiento para los seres humanos. Tenemos que entender que ninguna persona en el Antiguo Testamento nació de nuevo, aunque hay algunas personas que lo dicen. Porque el sacrificio que hizo posible el nuevo nacimiento aún no había sido ofrecido. La provisión para ese cambio de corazón aún no había sido dada. Hubo, por supuesto, muchas cosas buenas que Dios les dio a los creyentes en el antiguo pacto, pero hubo cosas que ellos no recibieron. Por ejemplo, la morada del Espíritu Santo. Hubo personas en el Antiguo Testamento que tuvieron unciones especiales, tales como los reyes, los sacerdotes, los profetas y algunos de los jueces. Pero no fue así con la persona promedio. Pero en el nuevo pacto vemos este cambio interno para que la persona promedio pueda tener la morada y la llenura del Espíritu Santo. Es decir, primero el nuevo nacimiento y luego el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es algo que no ocurrió bajo el antiguo pacto. Así que no existe tal cosa como la regeneración del Antiguo Testamento. Fue recién en el Nuevo Testamento que todo cambió. Y justamente esto fue lo que anunció el profeta Jeremías. Y era el Mesías el que lo haría posible. Esto fue lo que Cristo vino a enfatizar, el cambio en el hombre interior. Y nosotros también, como iglesia, hemos sido llamados a enfatizar esto. Por eso cuando prediquemos el Evangelio, no nos dirijamos al comportamiento del hombre. Nuestra meta no es cambiar cómo la gente se conduce o cómo la gente se comporta. Nuestra meta es cambiar su naturaleza interna, es que nazcan de nuevo. Así que la justicia de la fe fue diseñada principalmente para crear en nosotros un hombre interior puro y justo, para que a partir de él surgiese el fluir de todas las buenas obras que nosotros hacemos externamente. Y todas estas cosas fueron hechas
para estar interconectadas las unas con las otras, pero con la prioridad puesta, por supuesto, en lo invisible. Ahora, la parte invisible de nosotros, nuestro espíritu humano, es lo que Cristo vino a cambiar. En nosotros creemos en Cristo, somos creyentes. Y la Biblia nos dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y la Biblia pone al mismo nivel el creer en Él con el recibirle. Entonces, creer en Cristo no es una mera creencia superficial, es recibirlo a Él de modo que experimentemos el cambio que la Escritura llama regeneración espiritual. Y este cambio es interno y nos define a nosotros por el resto de la eternidad como justos delante de Dios. Como ya hemos dicho, Dios hizo este cambio interior de modo que nosotros podamos entrar en las buenas obras que Él predestinó para nosotros. Y estas buenas acciones u obras de justicia fluyen naturalmente de lo que ahora somos en Cristo debido al cambio efectuado por el Señor en nuestras vidas. Vamos a ver esto claramente estipulado en un pasaje que ya hemos visto anteriormente, que es Efesios 2, del 8 al 10. Y aquí vamos a ver cómo las cosas se conectan. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo o el don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Esto significa que no había nada que tú y yo podíamos hacer para ser salvos. Ahora, miren lo que dice en el versículo 10. Porque somos hechura de Dios o hechura suya. Ahora está hablando de lo que somos en Cristo. Creados o recreados en Cristo Jesús para o hacia buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Noten ustedes que aquí está presente el principio de que lo que somos siempre precede a lo que hacemos. Y aquí está hablando acerca de lo que somos en Cristo, cambiados interiormente, y luego procede a hablar de lo que hacemos exteriormente. Ahora, la frase hechura de Dios o hechura suya significa que solo Dios pudo haber hecho dicha obra transformadora en nosotros. Y miren ustedes el orden establecido en la Escritura. Primero somos salvados y cambiados por dentro por el poder de Dios, siendo esta una obra divina invisible en nuestro interior. Y luego, recién allí estamos listos y capacitados para poner en práctica las buenas obras visibles que Dios dispuso o preparó de antemano para cada uno de nosotros. Ahora, mucha gente en las iglesias, cuando cita este pasaje, solamente citan los versículos 8 y 9, pero dejan de lado el versículo 10. Y cuando los creyentes hacen esto, desasocian la plenitud de la obra de Dios que Él quiso que fuese hecha en nosotros y a través de nosotros. Si nosotros miramos más atentamente este pasaje, vamos a reconocer que este pasaje identifica a dos personas obrando. La primera persona que es mostrada ahí es Dios mismo, quien obra haciendo lo que solamente Él puede hacer. ¿Cómo? Cambiándonos por dentro. Recordemos esta ley espiritual. Lo invisible crea lo visible y hemos visto que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Así que la primera obra identificada en ese pasaje es la obra invisible de Dios en nosotros, dándonos a nosotros un nuevo corazón o un nuevo espíritu. Y quiero aclarar que este cambio no es el resultado del poder de voluntad y de la autodeterminación de una persona que quiere establecer en su vida nuevos hábitos. Porque esto no reemplaza de ningún modo a la salvación que proviene solamente de parte de Dios. Porque el hombre necesitaba desesperadamente ser recreado interiormente con un nuevo complejo de atributos y deseos que debían fluir desde adentro a partir de nuestra unión interna con el Señor. Y esto va mucho más allá que toda determinación mental o del poder de voluntad. Es ser hechos nuevos por dentro. Ahora, la segunda persona mencionada en este pasaje conjuntamente con sus obras es el hombre en Cristo, quien consecuentemente, a continuación de lo anterior,
pone en práctica las buenas obras externas que encajan perfectamente con su nueva naturaleza interna. Así que Dios obra interiormente para hacer dos cosas en nosotros. Él produce el querer, esto es el deseo, y también la habilidad para hacer buenas obras. Así que Dios produce en nuestro interior tanto el deseo como la habilidad para hacer buenas obras. En el Antiguo Testamento, es cierto, hubo gente que tuvo el deseo de hacer lo correcto, lo bueno, pero no tenían la habilidad o el poder interior como nosotros tenemos. Y es aquí donde quiero ir a un capítulo especial en la Biblia, escrito por el apóstol Pablo. Me refiero a Romanos, el capítulo 7. Y este capítulo es interpretado bajo dos posturas diferentes. Es cierto, el apóstol Pablo estaba explicando aquí su propia experiencia. Y algunos maestros explican o enseñan que el apóstol Pablo aquí estaba registrando su experiencia como judío bajo la ley. Y otros maestros enseñan que Pablo estaba hablando de su experiencia como un cristiano carnal y que estaba hablando acerca de sus luchas internas. Ahora vamos a ver el pasaje primero, bajo la primera óptica, la de Saulo de Tarso viviendo bajo la ley de Moisés. Porque es así como lo coloca la traducción de la Biblia de Moffat. En Romanos 7:21 leemos lo siguiente: así que esta es mi experiencia de la ley. Deseo hacer lo correcto, pero lo incorrecto es todo lo que puedo manejar. Ahora, vamos a ver un poco el contexto, desde el versículo 18 hasta el versículo 19. De esto estoy seguro, que ningún principio de bien habita en mí, es decir, en mi ser natural, porque el deseo de hacer el bien está allí, pero no el poder. No hago las cosas buenas que quiero hacer, sino las malas que no intento hacer. Eso es lo que siempre estoy practicando. Miren, aclaremos algo. Una persona nacida de nuevo no podría decir esto exactamente como aparece en dicha versión. Porque una persona nacida de nuevo tiene el deseo y tiene el poder. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo espíritu y tenemos al Espíritu Santo. Así que nosotros no debemos magnificar el poder de la naturaleza de pecado sobre el poder de la nueva naturaleza. Porque lo interior es mucho más poderoso que lo exterior. Ahora, bajo la segunda óptica, la del creyente carnal, la lucha descrita ocurre cuando dicha persona no tiene entendimiento de que es una nueva criatura en Cristo, ni tampoco ha desarrollado una conciencia de justicia, ni mucho menos camina en el Espíritu. Y consecuentemente vive como vivía antes, como un hombre natural. Y eso es lo que le pasó a la iglesia en Corinto. Pablo les dijo: ustedes están andando como meros hombres, es decir, como hombres no regenerados. ¿Por qué? Porque la carne, por supuesto, no ha nacido de nuevo. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, la lucha entre la carne y el espíritu no existirá más. Esto significa que la naturaleza pecaminosa de la carne ya no estará aquí. Nuestro cuerpo no querrá más hacer lo malo, ni siquiera tendrá el deseo de hacerlo. Ahora, la respuesta a este conflicto se encuentra, gracias a Dios, en el siguiente capítulo del libro de Romanos, el capítulo 8. Y allí se nos llama a nosotros a caminar en el Espíritu. Y allí desde el principio mismo, porque el apóstol Pablo se sentía miserable, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque vemos aquí cómo su carne, la naturaleza de pecado en su cuerpo, lo estaba dominando. Y la respuesta al clamor de Pablo no fue que el Señor le quitase el cuerpo que tenía. La respuesta no era en ese momento, en esta dispensación o era de la iglesia, darnos un cuerpo nuevo. Eso va a venir más adelante cuando seamos arrebatados. La respuesta de Dios al clamor de Pablo fue: camina en el Espíritu. Entonces allí se nos llama a caminar en el Espíritu y se nos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, implicando que fuimos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Qué significa esto? La naturaleza del pecado está en la carne, no en el nuevo espíritu. Sabiendo esto, podemos decir lo siguiente: andar en el Espíritu significa que llegamos al punto en que dominamos la carne,
como en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo lo escribió, él mismo aprendió a sujetar su cuerpo. Él colocaba su cuerpo en sujeción a su espíritu renacido. Y el problema ocurre cuando el creyente no ha desarrollado una fuerte conciencia de justicia en Cristo. Entonces vive más consciente de su cuerpo y de los deseos de su carne. Por eso la Biblia lo llama carnal. Así que nosotros no deberíamos leer Romanos 7 como si no tuviésemos poder sobre el pecado o como si fuésemos pecadores, porque no lo somos. Somos una nueva creación y tenemos a nuestra disposición el poder de resurrección del glorioso Señor Jesucristo mediante nuestra fe. Y es aquí donde el diablo, en su astucia, trata de engañar a los creyentes, trayéndoles condenación cuando se encuentran en sus luchas con la carne. Pero recordemos esto. Dios ya nos ha justificado con su misma justicia, y esto significa la cancelación de toda condenación sobre nuestras vidas. Porque el enemigo va a venir, va a tratar de hacerte sentir culpable por cosas irracionales, tales como: no has leído tu Biblia hoy por 2 horas. En vez de salir a pasear con tu esposa, deberías estar doblando rodillas y orando. O sea, el diablo quiere condenarte aún con cosas religiosas. Quiere que te vuelvas religioso y caigas bajo un esquema legalista de hacer cosas para sentirte bien o para ser visto por los hombres. Y eso te roba tu paz. Por supuesto que debemos cada día pasar tiempo en comunión con Dios a través de su palabra y en oración. Eso es básico y fundamental. Sin combustible espiritual, este coche llamado la nueva criatura no camina, no avanza. Así que pasamos tiempo con Dios cada día en su palabra y en oración, pero también hay otras cosas que nosotros necesitamos hacer durante el día y debemos hacerlas, por supuesto, en la paz de Dios. Necesitamos disfrutar de la salvación que tenemos en Cristo, libres de todo legalismo y, por supuesto, de toda condenación. La presencia de la justicia de la fe en nuestras vidas produce múltiples efectos. Y hemos hablado acerca de la importancia de reconocer la justicia en nuestro interior, confesarla, declararla y edificar en nuestras vidas una fuerte conciencia de justicia. Y cuando nosotros hacemos esto, esto produce múltiples efectos. Isaías 32, 17 dice lo siguiente: y el efecto o la consecuencia de la presencia de la justicia será paz. El resultado de la justicia será quietud o reposo y confianza para siempre. Esto significa que si tenemos conciencia de la justicia interior que poseemos, entonces seremos guardados en completa paz, en quietud, en reposo, en seguridad y en confianza delante de Dios. Y este es el estilo de vida que Dios diseñó para que los que hemos sido justificados mediante la fe, tengamos. Esto es algo completamente opuesto a la turbación, a la inquietud, a la intranquilidad, a la preocupación, al estrés, al temor y a la autocondenación. Hermano, si tú sabes que eres la justicia de Dios en Cristo, entonces vas a disfrutar de la vida abundante que Cristo te vino a traer. No vas a vivir pensando que todo es pecado. Es como algunos creyentes en Chiclayo me preguntaron: pastor, ¿es pecado jugar fulbito? Otros me preguntaron: pastor, ¿es pecado ir a la playa? Entonces, ese tipo de preguntas indican que están demasiado centrados en el pecado. Y esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del diablo para robarnos nuestra libertad en Cristo y para que nosotros no podamos relacionarnos sanamente con las demás personas. Una mente religiosa y legalista estorba grandemente tu interacción con otras personas. Y en vez de convertirte en tierra deseable para los demás, terminarás siendo una persona repulsiva para los que te rodean, especialmente para los que no conocen al Señor. Dios quiere que nuestras vidas sean cartas o epístolas vivas y abiertas que todos los demás hombres puedan leer con agrado. La gente te está leyendo, lo admitas o no, te guste o no, la gente te está leyendo, tú tienes un testimonio, tú proyectas algo.
Tú eres un ejemplo. ¿Eres un buen ejemplo o eres un mal ejemplo? Pero Dios quiere que seamos olor fragante, olor de vida y no de muerte a los demás. Por eso nosotros, los que somos la justicia de Dios en Cristo, los que poseemos la justicia de la fe, no deberíamos andar por ahí ahuyentando a las demás personas. Más bien, debemos atraerlas a Cristo. Se supone que somos luz, se supone que somos sal. Por eso, no vivas tan distante que no puedes sostener una conversación sana con los incrédulos. Jesús sabía cómo conectarse sabiamente con los pecadores y siempre causó en ellos una excelente impresión. Quiero decirte algo más. Tú y yo podemos agradar a Dios. Él nos ha dado a nosotros un nuevo espíritu que tiene el deseo de hacer lo que es bueno y agradable delante de sus ojos. Tú y yo podemos disfrutar caminando con Él en una nueva dimensión de libertad y de seguridad. Tú y yo podemos disfrutar de esta nueva vida en Cristo, permitiendo que el cambio que Dios efectuó en nuestro interior sea demostrado en el mundo exterior. Ese es el comportamiento de cristiano. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que es caminar en novedad de vida. Y eso, hermanos, nos hace más como Jesús. Tú y yo, por la obra de Dios, por su gracia y mediante el canal de la fe, somos la justicia de Dios en Cristo. Gracias a Dios por el regalo o el don de la justicia de la fe. A través de ella reinamos en vida como reyes por Jesucristo. A Él sea la gloria. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias y gloria te damos por todo lo que has hecho a favor nuestro en Jesucristo. Gracias también, Padre, porque en el Evangelio se revela la justicia a través de la fe. Gracias por todo lo que hemos aprendido en esta serie. Valoramos estas preciosas verdades y las atesoramos en nuestro corazón y no permitimos que ningún pensamiento de condenación se cuele a través de nuestras mentes. Vamos a filtrar todo lo que el enemigo trata de traer contra nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que podemos vivir de adentro hacia afuera, porque estamos vitalmente unidos contigo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú eres nuestra justicia y te damos gracias por la paz que eso ha traído a nuestras vidas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ti, el Señor Jesucristo. Gracias y gloria te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Como dije la semana pasada, en esta serie hemos soltado mucha información acerca de cómo una persona puede ser salva, cómo puede nacer de nuevo y estar en una correcta relación con Dios y una posición de justicia delante de la deidad. Si tú has escuchado la predicación del Evangelio, entonces es el tiempo de tomar una decisión. Dios está llamando al hombre pecador para que se vuelva a Él. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él ya derramó su sangre. Él es el Cordero que quiere quitar el pecado de tu vida. Entonces, lo único que toca frente al llamado de Dios, porque está el que hace el llamado, también tiene que estar el que responde al llamado. Y lo único que tienes que hacer es responder al llamado para que no te pierdas. Así que, allí donde estás, dispón tu corazón, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta oración de todo corazón conmigo en voz alta. Oremos. Padre Celestial, me acerco a ti, invoco el nombre de Jesús. Jesús, te acepto como mi Cordero, como el sustituto enviado por el Padre para mi justificación. Me arrepiento de mis pecados, te confieso como mi Señor, creo que el Padre te resucitó y recibo ahora perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias por tu justicia, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esto, entonces bienaventurado eres y lo serás por toda la eternidad. Que Dios los bendiga.